Hola a todos, me llamo Clément Payet y hoy les voy a hablar acerca de Robert Crumb, uno de los más grandes artistas del cómics de Estados Unidos, digamos del cómics de género, digamos, underground. Entonces aquí está su retrato, también, bueno, le viene un pistole, bueno, como un revólver atrás de él, porque a veces él maneja como, digamos, temáticas un poco difícil y a la vez puede ser que muchos críticos de cómics le quieren matar porque él está finalmente diciendo todo acerca de su vida y entonces por hacer una imagen, por ejemplo, de la libertad de expresión, tal vez alguien le teme a Robert Crumb y quiere matarlo, por ejemplo, por eso, bueno, eligió esta fotografía para ilustrar, digamos, la carrera de este gran artista que se llama Robert Crumb, de hecho que fue el gran premio de la ciudad de Angoulême, digamos, el gran festival de cómics o de novela gráfica de Angoulême en 1999. Bueno, empezó su carrera, digamos, junto, más o menos, podemos decir, con su hermano mayor, que se llama, de hecho, Charles. Entonces aquí viene su retrato, que se llama Charles Crumb y era como el hermano mayor, y que ha llevado finalmente a Robert Crumb en el mundo del cómics, es decir, que juntos se inventaron historietas, y digamos, bueno, ambos fascinados con sus cómics de su época, que al rato vamos a ver, pero podemos pensar, por ejemplo, a los cómics, por ejemplo, de- del Mickey Mouse o también de Donald Ducks, ¿no? De los famosos cómics de Carl Barks, por ejemplo, o el señor Gottfredson. Entonces, inspirado por estos animales, ¿no? Dentro de los cómics de su época, inventieron los dos, ambos, como sus personajes antropomórficos, bueno, animales antropomórficos con historias. Aquí se puede reconocer uno de los cómics originales de Charles Crumb, es decir, el hermano de Robert Crumb, y podemos decir, porque también lo dice, por ejemplo, en su biopic, el señor Robert Crumb dice que su hermano era como medio, casi un genio también ya de cómics, porque aquí se ve como un trabajo de dibujante de cómics muy interesante, pero tenía como un truco, no sé, tal vez una enfermedad psíquica, es decir, que nunca lograba acabar su historia o siempre le ponía como algo que aplastaba a los personajes. Aquí, por ejemplo, aquí en el ejemplo, digamos, de este cómic se ve que los diálogos están aplastando los personajes, ¿no? Y siempre este hermano, hasta dice que este hermano, bueno, tenía como fanáticos hasta el famoso David Lynch, ¿no? Que también vivía por la región de Filadelfia. Aquí se puede ver en esta misma imagen, se ve cómo hacía los personajes el hermano de Robert Crumb, es decir, siempre, bueno, como al final de su carrera de dibujante, que no duró mucho tiempo, pero le hacía a sus personajes como una multitud de una ropa muy sofisticada y finalmente eso lo impedía a terminar sus historias, ¿no? Es que como tenía un truco, no sé cómo podemos decir, pero tenía algo, no sé, en la mente y le impedía acabar bien su historia porque al final le bueno, ponía a sus personajes como cosas muy sofisticadas que finalmente no ayudaba a la mejor la historia o la narración de su historieta, ¿no? También juntos inventaron varios personajes bueno, animales antropomórficos, como lo hacía Disney o Carl Barks dentro de digamos, de la dirección de Walt Disney. Aquí se puede ver como por ejemplo este conejito, Fuzzy, Fuzzy, que es el conejito, Fuzzy es Benny, ¿no? Y aquí se ve como un medio perito y era como historia a la mejor como dibujaba los dos, o también uno se encargaba de la historia, el otro se encargaba para dibujar. Aquí ya se puede reconocer, digo que aquí debe ser también finalmente como un remix de sus propias historias del pasado del tal Robert Crumb, porque ya podemos ver un poquito esta manera finalmente de tipo como de grabador, ¿no? Como lo hace el día de hoy Robert Crumb.
también hasta juntos hicieron una, digamos que la carrera también de Robert Crumb está muy ligada, por ejemplo, con las revistas, ¿no? Digo las revistas de cómics, es decir, como un pequeño, no sé, como pequeño folletín o no, una pequeña revista, ¿no? Con papel muy de mala calidad y para vender finalmente de puerta en puerta, porque así lo hacían los dos hermanos Crumb. Entonces siempre vamos a ver que la carrera de Robert Crumb está muy ligada con las revistas. Entonces ambos hicieron una revista que de hecho tenía ver más bien con los cuentos de la cripta, por ejemplo. Tale of the Crypt, es decir, que hacían una revista que se llamaba Who, es decir, que también que se refería más bien a brujas. Ella tenía como una temática, digamos, hasta, no sé, como a la mejor más violenta, y más adolescente. Entonces ya habían quitado un poquito el mundo de los animalitos, ¿no? Los hermanos Crumb. Como decían, estaban obviamente muy inspirados por el trabajo de Karl Barks, ¿no? Sobre todo estos patos, ¿no? Del famoso, la historia del famoso tío rico, ¿no? De Karl Barks. Es decir, bueno, Karl Barks era más bien un dibujante de la casa Walt Disney, es decir, que él mismo, el gran artista Karl Barks, que inventó casi, que dibujó toda la historia, bueno, todas esas famosas historias de Donald Duck, del pato Donald o del tío rico, es decir, no podía firmar porque hasta el tal Walt Disney le había preparado unos contratos donde él decía que debería dejar la firma de Disney, entonces no es Disney realmente que inventó, bueno, él inventó mejor los personajes, el señor Walt Disney de Pato Donald y Tío Rico, pero él que hacía todas las historias, ¿no? Los que se encargaron mucho de la historia, del diseño de todo, realmente son los creadores de Pato Donald y Tío Rico, son como Karl Barks y el señor Gottfredson, ¿no? Que fueron otros artistas que encargaba dentro de la casa Disney, ¿no? De estos personajes. También la gran historia del cómics de estadounidense, ¿no? Viene al inicio como del siglo, o al final al inicio del siglo XX, o digamos por el final del siglo XIX, ¿no? Hubo como un gran maestro del cómics allá de Estados Unidos, que se llama George Herriman, y él era, digamos, antes de Walt Disney también, estaba creando ya como animalitos antropomórficos también, y por ejemplo, él creó, por ejemplo, aquí se ve al centro digamos, del dibujo, se ve como el famoso Crazy Cat, que siempre finalmente tiene como un tipo de historia de amor-odio digamos, con el ratoncito, porque siempre el ratoncito le manda como un ladrillo en la cabeza, pero eso, este hecho finalmente logra hacer que eh, el gato, o más bien sería digamos, sería como un- una gata más bien, se enamora finalmente del ratoncito siempre y finalmente un poco como, no sé, como un anillo, es decir, que como por ejemplo, el perro no está buscando al gato, sino que el perro siempre está buscando al ratoncito para ponerle en la cárcel y el ratoncito está odiando, por ejemplo, al gato y así siempre son historias muy absurdas, circular, dentro de un país también del imaginario de George Herriman y eso también tal vez ha ayudado mucho o también le ha dicho el tal Robert Crumb que fue como una de sus grandes inspiraciones, ¿no? Como al inicio, digamos, del cómics de Estados Unidos, es también el inicio del cómics mundial, ¿no? Como casi al mismo tiempo del inicio también del cinematógrafo. También un poco más reciente, digamos, como en los años 20 por ahí, ya se creó bueno, se había encargado el señor Rudolf Dirks de crear a unos niños aquí que también se llaman, por ejemplo, los Katzenjammer Kids, los niños Katzenjammer. Es decir, que estos niños también fue como los grandes niños tramposos dentro del cómics de Estados Unidos y también, bueno, dos niños que fueron como adaptando finalmente otras historias que se llamaba Maxi Moritz, digamos, de la mitad del siglo XIX, que aparecía en Alemania y que ha retomado el señor Rudolf Dirks, ¿no? Para hacer un cómics realmente en Estados Unidos y también es estas historias de niños tramposos y también aquí se ven como su estilo, no sé, podemos decir como de cartoon, es decir, como los ojos muy grandes, es decir, que hay una estética muy de cómics, se lo ha llevado obviamente por su tipo de humor también el señor Robert Crumb con su hermano, ¿no?
Bueno, para terminar, digamos que todas estas referencias infantil, podemos decir que la más obvia sería como la referencia del creador de Popeye, que se llama Seagull. Aquí se puede reconocer muchísimo, por ejemplo, lo que va a ser la referencia por el señor Crumb, ¿no? Se ve un poco como estos personajes, no sé, a veces con los miembros un poco desproporcionados, por ejemplo, por ejemplo aquí los manos de policiero, y también estas caras específicas, también estas rayas que va a usar todo el tiempo también Robert Crumb, eso podemos decir que es una de las referencias últimas, ¿no? Para el señor Robert Crumb. Bueno, luego se va a ir de, digamos, de su pueblo natal, el señor Robert Crumb, y va a empezar, digamos, su carrera profesional haciendo como más bien como las cartas de regalo, podemos decir como trabajó en una empresa que se llama American Greetings y aquí se reconoce uno de los primeros trabajos de Robert Crumb y ya podemos decir que finalmente ya tenemos como el estilo Crumb nada más casi al inicio de su carrera, es decir que por ejemplo aquí se ve el personaje que tiene como los pies desproporcionados, ¿no? Luego se va a decir que Robert Crumb dibujaba así porque tenía también, se metía muchas drogas, digamos, en todo su joven carrera, y por eso tal vez está desproporcionado los personajes, eso es como, no sé, como una opción también para decir por qué tenía este tipo de estilo, pero también se ve mucho, por ejemplo, o ahí, así, se ve que él tiene como una referencia muy grande del señor Cigar, ¿no? Porque también este personaje que se lleva a la basura también podría ser un personaje dentro del mundo de Popeye, ¿no? Aquí se reconoce también, por ejemplo, aquí la firma y también, bueno, bueno, los animales antropomórficos eh, que luego van a ser como la firma del señor Robert Crumb, porque al inicio también de su carrera se va a encargar también de ser un animal muy conocido dentro del cómics, o más bien más conocido dentro del cine, que va a ser el famoso gatito Fritz, el gato Fritz, que también se dice que fue como un gato que tenía en su familia, bueno, donde vivía con su hermano Charles, y ha llevado finalmente el personaje del propio animal de la casa para ser el gato Fritz, ¿no? Y todavía en sus trabajos profesionales de tarjetas de regalo, em, ya se ve como este amor, ¿no? Por estos animalitos, ¿no? Que tienen cuerpos humanos. Bueno, luego se va a acercar finalmente a los profesionales, digamos, del cómics, y a esta época inicia esta famosa revista que se llama Mad, que ya hemos hablado un par de veces también en estas conferencias, y se va a encontrar el famoso señor que se llama Harvey Kurtzman. Aquí se ve unos de sus trabajos, los más como, uno de sus trabajos, lo más significados de la carrera del Ave Kuzman, era más bien Ave Kuzman la mente de esta revista Mad, es decir, que él inventaba todo el chiste de esta revista cómica. Aquí se ve uno de los trabajos donde Ave Kuzman es obviamente el autor completo, porque hace como, que cuenta la historia, digamos, manera narrativa, y también se encargaba de los dibujos. Aquí son, bueno, en el caso de Albert Kurtzman son dibujos muy simplificados y muy, yo siento como muy eficaz. Y por ejemplo, aquí nada más en una hoja, bueno, como podemos decir en francés, la planche, en una única página ya puede hacer todo un chiste, ¿no? Y eso es el arte de Ave Guzmán. Él tenía más bien su equivalente en Francia, que sería más René Goscinny, ¿no? Que se encargaba de hacer el guión, por ejemplo, de Asterix y Obélix y de muchos otros personajes dentro del cómic francés y que también se encargaba de una revista, ¿no? Hasta el mismo René Goscinny estaba muy inspirado, obviamente, de esa revista que se llama Mad. Entonces, con el señor Abel Kurzman, eh, eh, en todo caso, ya no tenían la revista Mad y se encargaba ya de otra revista que se llamaba Help, tal vez con una referencia chiquitita, tal vez a unos cuatro cantantes británicos, como se pueden ver aquí en la portada. Y digamos que gracias a esta revista, bueno,
el señor Crumb ya estaba manejando ya su estilo, su propio estilo, eh, ya manejaba finalmente el gran estilo de los caricaturistas y tenía como referencia, bueno, aparte de Albert Guzmán, tenía otras referencias, digamos, de la historia de la caricatura histórica, por ejemplo, de William Hogarth, ¿no? Aquí se ve todas caricaturas finalmente de facies o de figuras humanas que ha inspirado muchísimo a Robert Crumb. Y también uno de los primeros caricaturistas de Estados Unidos que se llamaba Thomas Nast. Aquí se ve una referencia que podría ser dibujada al día de hoy por el señor Crumb, porque aquí se puede reconocer este estilo de grabador. Es decir, como todas estas rayas que son muy, como podemos decir que es un estilo muy similar a grabador, ¿no? A grabación, ¿no? De los siglos pasados. Y el tal Thomas Nast también agregaba todas estas rayas, un poco como un trabajo un poco similar, otras gran referencia también de Robert Crumb, que sería el trabajo de Gustave Doré, ¿no? Uno de los más grandes grabador de todos los tiempos. Entonces son referencias muy obvia, ¿no? Dentro de la carrera de Robert Crumb. Robert Crumb ha sacado a Albert Kussmann, pero también, como podríamos decir que platicaba de Robert Kussmann como un señor muy, no sé, como muy en su trabajo, pero tal vez que no estaba mucho en la realidad. Entonces no logró hacer muchos trabajos con Albert Kussmann y más bien era como las últimas revistas también del señor Albert Kussmann. Entonces Robert Crumb no tuve la oportunidad no tuvo la oportunidad, perdón, de hacer un trabajo muy, digamos, como muy personal dentro de la revista, pero podemos lograr o guardar uno de sus trabajos que era, digamos, como una crónica, como que podemos poner en paralela con la carrera también de columnista, es decir, que él se había hecho como una pequeña crónica o columna dibujada, gráfica, como sería como periodismo gráfico, no sé cómo podríamos llamar a día de hoy, pero ya debe tener también un término, pero aquí se ve como hasta casi algo, un trabajo casi fotográfico, muy personal de la vida de Harlem, ¿no? De los barrios pobres, por ejemplo, de Nueva York. Ahí se ve como más o menos la desigualdad, ¿no? Eh, étnica, ¿no? Que hay dentro de Harlem, ¿no? Esta época, como estos tipos de metro, ¿no? Que nos dan mucho gusto para ir, todavía una desigualdad social más bien. Y, y eso realmente es trabajo de caricatura, pero realmente en el sentido de hacer como un reportaje, ¿no? Y crónica, ¿por qué? Porque también dentro de un tiempo, ¿no? Ver dentro de un mismo lugar también lo que ocurre alrededor digamos, de nuestra vista en Harlem mismo, ¿no? Y entonces estos dibujos pueden hablar finalmente más que toda una columna escrita más bien. A esta época ya, digamos que el señor Crumb ya se había casado hasta joven, pero ya se tuvo que separar cuando él se salió finalmente de las cartas de regalos. Ya se quise ir de este trabajo porque él decía que ahora eran puros trabajadores como alcohólicos que hacían su trabajo y luego ya iban a un bar, ¿no? Donde trabajaban y eso le cansó mucho finalmente a Robert Crumb. Digamos que él ya había experimentado a drogas hasta con su mujer de aquella época que se llama Dana. Aquí se ve dibujada. Y él decía que se cansaba mucho en su trabajo y alguien le decía, pues que tienes que ir a California porque ahí se puede hacer todo, ahí a lo mejor puedes hacer puedes ganar más tu vida con tus dibujos. Entonces bueno, hasta dijo, Robert Crumb dijo que hasta del día por el otro ya salió de la ciudad, se fue de esta ciudad de Filadelfia y se fue hasta California, hasta San Francisco, y dejó finalmente también a su mujer, y ahí encontró un mundo muy distinto. En aquella época, en los 60 ya había, digamos, toda esta generación hippie, y ya se podía ir, por ejemplo, en los famosos head shop, aquí se ve, por ejemplo, a no ser a comprar mota, y allá, digamos, en esta ciudad encontró también un par de grandes artistas del cómics, del underground, que va a ser luego digamos, la época
underground. Podemos aquí reconocer, por ejemplo, el señor Shelton, ¿no? Que finalmente él está muy famoso por haber creado estos famosos hermanos, los Brothers Freaks, de hecho, los hermanos Freaks, o los Freaks Brothers. También encontró otro artista de aquella época, digamos de origen también de México. Así, por ejemplo, eso le llamaban como Spen Rodríguez, es decir, como el español Rodríguez, así le decían sus camaradas, como de manera más bien racista. Pero es también el gran dibujante dentro de una revista que van a crear juntos, pero que se va a encargar más, digamos, los primeros números. Robert Crumb es la primera revista que se llama Zap Comics, y adentro, digamos que sería para tratar de cómics muy, como los cómics que serán más bien prohibidos, que eran prohibidos a aquella época, porque podían hablar dentro de los cómics de sexo, de violencia, entonces no se hacía ninguna censura dentro de estos cómics, fueron finalmente estos primeros cómics del underground, ¿no? Que no era como... no era como del estilo propio de aquella época, que era más bien como el estilo de los superhéroes, ¿no? Adentro de este cómic también se podía ver antes, digamos, el famoso señor natural, que más bien es como un gurú hippie, ¿no? Eh, Obviamente también con mucha ironía, ¿no? Que está dentro de esta revista, y también es una manera tal vez por Robert Crumb de burlarse un poco de todos los gurús que nacía tal vez en aquella época, ¿no? Aquí viene uno de los más famosos dibujos de Robert Crumb, que es aquí arriba, encima, que se llama Chip and Trucking, y aquí se reconoce, como lo decía, este famoso estilo donde los pies grandes, que dicen que lo hacía Robert Crumb, de hecho, tal vez por haber tomado como sustancias ilícitas en aquella época, ¿no? Esto se quedó muy famoso porque también se llevaron un montón de marcas, empresas, se llevaron este dibujos para representar, no sé, como, por ejemplo, eh, un design, diseño, por ejemplo, para los discos en aquella época. Hasta Robert Crumb también intentó hacer como podemos decir, como intento como recuperar también el dinero del copyright que tenía acerca de este dibujo, y al inicio creo que había ganado como sus juicios, pero finalmente hasta la justicia dijo, no, eso es como un dibujo, no sé, como de la cultura, no sé, como cultura general, y entonces le quitaron un poquito el dinero que debería ganar más bien con este dibujo que se hizo tan famoso, pero finalmente, como podemos decir que a veces la obra de arte se va finalmente, vive su propia vida más allá finalmente de su autor, ¿no? Entonces es un ejemplo un poco chistoso. También en esta revista había un señor también que se dedicaba a veces a hacer las portadas, que era el señor Moscoso, y aquí se ve, por ejemplo, no sé, como su estilo muy psicodélico, muy de aquella época, y muy de como de los términos, de los géneros y de las temáticas de esta revista. Aquí se ve, no sé, como un Mickey Mouse un poco psicodélico, que finalmente tiene como, se acaba un poco como de manera un poco sexual, entonces tiene como así como una estética así muy psicodélica, ¿no? Esta revista de Zap Comics, perdón. Aquí dentro de esa revista también nació el famoso Trashman, que entonces es como un personaje muy brutal que se encarga de Spen Rodríguez, y él está muy interesante este personaje, bueno, a pesar de ser brutal y muy violento, también se dice que es como un personaje marxista. Entonces ese también puede ser un primo lejano a también un personaje que surgió en otra revista finalmente del underground que se llama Metal Hurlant en Francia, o el metal pesado, heavy metal en inglés. Surgía un personaje también muy polémica a su época que se llama Heilman. ¿Por qué? Porque también era como un tipo de superhéroe rockero que también tenía como referencia al nazismo. Entonces, siento que estos personajes, tanto como Trashman y Heilman, ¿no? Tienen como referencia como periodos de totalitarismo, y también fueron más o menos criticados y censurados en su época, ¿no? Por tener, digamos, estas referencias. Entonces, esta revista, Zap Comics, como tanto Metal Hurlant, que luego sigue como heavy metal en Estados Unidos, también sufrieron mucho, por ejemplo, de los términos de la censura para finalmente tener una libertad de expresión muy amplia, hasta que finalmente estaban empujando un poco las límites digamos, de la libertad de expresión con estos personajes.
De hecho, es lo que ocurrió con Zap Comics porque a un momento fue prohibida y hasta daban sanciones a los que vendían esta revista porque eso empezó, de hecho, con una historia cómica que hizo, historieta cómica que hizo Robert Crumb con su personaje de Joe Blow. Obviamente ya saben de qué se trata este tipo de Joe, que sería como más bien Joe Mamada en español. Entonces, nada más con esta historia, finalmente ya la policía decidió ya quitar estas revistas de los kioscos, de los pocos kioscos que le vendía, y daban multas, ¿no? A los que vendían este tipo de cosas, porque en aquella época ya estaba, digamos, un poco prohibido hablar de sexo, sobre todo en los cómics, porque existía este famoso, no sé, como logo del famoso de la famosa Comics Code Authority. No era tanto algo de policía o algo, más bien era más bien un conjunto de los que vendía o distribuía los cómics y se habían dicho, bueno, temían, digamos, a partir de los 30, los años 30 temían como tener, digamos, represiones de parte de policía, entonces crearon como eso, como un tipo de código que prohibía obviamente todo que trataba de violencia y de sexo y esto, por ejemplo, era como un logo que traía todos los cómics de aquella época, entonces si no tenían este logo, si a lo mejor te podían tenía problema con la justicia, pero nada más eran, como digo, digamos, creados por la gente finalmente de los propios cómics. Y obviamente el Zap Comics no contaba con este código. Por ejemplo, han sufrido, digamos, una censura de vez en cuando porque no venía dentro de, digamos, este conjunto del Comic Code Authority. Obviamente este código ya a la fecha de hoy ya no existe porque finalmente no tiene tanto sentido y ya le damos de vez en cuando mucho más libertad de expresión a todos los autores de cómics, ¿no? Al Robert Crumb primero. Obviamente dentro de finalmente de este Comics Underground, Robert Crumb encontró unas de las otras grandes figuras y también fue premiada en el Festival Internacional Angoulême como gran premio, es el famoso Art Spiegelman, ¿no? El creador de Mouse. Y él también, bueno, en aquella época también, bueno, hasta más adelante en la historia, ha creado finalmente una su revista muy famosa, más bien en los 80, que se llamaba Raw, que es la misma idea, ¿no? Un cómics underground que lleva más bien autores más personales dentro del cómics de Estados Unidos y que pueden hablar con temáticas más abiertas, como temáticas más tabú. En aquella época se encontraron porque sí decidieron también en conjunto, digamos, por la ciudad de Chicago, hacer su propia otra revista, digamos, de género underground. Y también podemos decir que hasta Robert Crumb ya encontró otros caricaturistas en esta época, en aquella época, otros gran grabador, perdón, que se llama James Gilray, que de hecho era un grabador más bien del siglo XIX, y aquí se puede ver, por ejemplo, bueno, unos grabados que podía ser también de hasta tal vez del tal Robert Crumb, por su detalle y sobre todo por sus colores y los juegos digamos de relief. También es lo que ha inspirado mucho Robert Crumb en aquella época. Y por ejemplo, como les decía, han creado junto con Art Spiegelman esta revista de Bijou y una de las primeras revistas fue ilustrada por el famoso Crumb. Y aquí se ve un poco como que Robert Crumb ya ha madurado un poco su estilo, ¿no? Después de haber conocido las caricaturas y las grabaduras, perdón, del famoso James Gilray, ¿no? Y aquí se ve agregando el color. También Robert Crumb es uno de los grandes autores de cómics porque se encarga tanto de su historia y de hacer los dibujos, pero también se encarga del color. Y hasta eso lo aprendió muy temprano gracias a su trabajo que hacía como en American Greeting, ¿no? Estas cartas de invitación, donde finalmente él decía que le enseñaba un montón acerca de los colores con las tintas, cómo hacerlas, y eso, por ejemplo, se puede ver aquí en este trabajo, porque aquí está usando muchísimo bien el color, ¿no? También allá, bueno, en su estancia en San Francisco, que duró un par de tiempo, ha conocido otra mujer que sea la famosa Anna Kaminsky, que luego va a ser su mujer. Aquí se ve otra de las otras revistas, ¿no? Self-Loathing Comics. Entonces también podemos
poner hasta Robert Crumb siempre en algo en el sentido de autobiográfico, ¿no? Que aquí se ve en unas de otras tantas de revistas que hizo, tanto en California, tanto en Chicago, tanto en Filadelfia, tanto en Nueva York el día de hoy, porque hasta, hasta vi que también junto con su mujer hacen caricaturas cerca de Donald Trump. Entonces siempre también le da un toque, como se ve aquí. Aquí se ve a su mujer, por ejemplo, de Aline Kominsky, perdón. eh, Se ve junto con ella y se representan ellos mismos, ¿no? Como autobiográfico totalmente. Juntos, entonces, bueno, Robert Crumb va a crear otra revista de cómics underground junto con su mujer y la famosa revista se llama Ruerdo, que realmente podría decir como todo, podría significa como todo un desastre, ¿no? Como un weirdo, y sí es como, sería como todo un asco, digamos. Y bueno, gracias a esta revista ya va a nacer finalmente otra nueva ola finalmente del cómics de Estados Unidos que se llama otra nueva ola underground. Aquí se ve, por ejemplo, el famoso Daniel Kloves, que también es bueno, es un dibujante de cómics, autor de cómics, artista de cómics que le encanta, por ejemplo, un poco la nostalgia porque siempre le da un toque como de los 50, un poco como lo hace Robert Crumb porque podemos decir que Robert Crumb a él tiene una gran nostalgia, por ejemplo, de los años 30, donde había como los primeros blues, jazz, música jazz. Y al igual que Robert Crumb, Daniel Kloves es uno de los gran nostálgicos de épocas pasadas. Y también él tiene un estilo muy también como de, grabaduras, ¿no? Parece como su trabajo como de grabados y también a él le encanta, por ejemplo, obviamente el humor, pero tiene exactamente un estilo un poco medio, también realista, ¿no? Tanto como el tal Robert Crumb. Aquí se ve también otro ejemplo que está similar a Robert Crumb, es el señor Woodridge, que ya al día de hoy está muy famoso ya con su estilo también muy que tiene que ver con los grandes grabadores, como tanto como el famoso Gustave Doré, y también que manera como un tipo de humor absurdo, raro, surrealista, eh, que también puede manejar de vez en cuando el señor Crumb. Entonces, todo aspirados dentro de esa revista de Robert Crumb y podemos decir que ya nació otra nueva ola de cómics underground. Aquí se ve el famoso también otro gran artista que se llama Charles Burns, que también usa muchísimo este tipo de rayas, ¿no? De gravura, de estilo de grabadura. Y el que se acerca más al estilo de Robert Crumb hasta la fecha es el señor Joe Sacco, ¿no? Si ven uno de los cómics de Joe Sacco, van a ver que está muy similar a la manera de dibujar de Robert Crumb. Están hasta ya hay muy poca diferencia, es muy interesante. El Joe Sacco también se hizo famoso hasta la fecha, él justamente ha retomado un poco el estilo que tenía Robert Crumb a su inicio, ¿no? Hace que su trabajo de columnista con Harlem, eso lo hace muchísimo, por ejemplo, yo saco tanto en países como Palestina o hasta como creo que con Georgia últimamente. Él está finalmente un defensor finalmente de los derechos humanos, pero hacia el mundo y él hace sus reportajes dibujados, es decir, que su reportaje ya se presenta finalmente como un cómics tal cual, pero que hablan hablan como de sus reportajes que hace en varios países donde sufre los humanos por falta de respeto a sus derechos humanos. Joe Sacco finalmente es un otro discípulo del Robert Crumb, ¿no? Tanto estéticamente como también con sus temáticas, porque sabemos que Robert Crumb hizo como un trabajo de columnista, ¿no? Al inicio de su carrera. Otro gran representante del cómic underground es una mujer, Julie Doucet, de hecho es como de Quebec. Ella ha empezado obviamente un estilo de cómics muy underground también porque puede hablar de muchas temáticas tabú, ¿no? Como la sexualidad, como mujer más bien. eh, y bueno, ella también se hizo famosa por ser mujer, ¿no? Porque es una de las pocas mujeres que están dentro de este género, digamos, a su época. eh,
Entonces también esta revista de Weirdo y sí llevaba también mujeres, ¿no? Porque también era dirigida por al final, por la mujer, ¿no? Del tal Robert Crumb, ¿no? Para ver que también hay igualdad de género. Bueno, intentaron un poco de igualdad de género dentro de esta revista. Aquí pongo una portada que se llama Verdo, porque sería como juego de palabra en francés, que este nombre, bueno, este tipo de palabra rara en inglés suena como verdo, como vaso de agua en francés. Y también lo pongo aquí porque sí vimos que es o vieron que es una revista internacional, porque son artistas, obviamente de Estados Unidos, del underground, porque son más cercanos a Robert Crumb, pero también hay personajes de Canadá, de Quebec. Y también hubo toda una ola francesa dentro de esta revista, es decir, la famosa Florence Stack, que también fue premiada un año después de Robert Crumb, en 2000, como gran premio en Angoulême. Ella también maneja personajes así como tipo Popeye con nariz muy grandota, y ella también formó como una casa de edición muy importante dentro del cómics, dentro también del rescate de los cómics de los autores históricos, que se llama Futuropolis, digamos que se encarga de hecho de editar a veces joven artista, pero también más cerca del underground, de hecho, y también como rescatar cosas a veces también anglosajona del cómics, ¿no? Pero digamos de las primeras épocas de cómics, tanto como época de Sigurd, eh, esas cosas así, o del famoso dibujante de los primeros Tarzan, ¿no? También fui invitado en Verdo Jean-Christophe Menu, que es nada más el creador de esta, digamos, de este grupo, de esta asociación que se llama la Asociación. De hecho, hace parte como del renacimiento, digamos, del cómics francés, o cómics independiente francés. Espero que próximamente vamos a hacer como un especial, una conferencia especial acerca de la asociación. Jean-Christophe Menu es el creador y también muy amigo de Florence Stack. Dentro de la revista Verdo también se vio trabajo de Willem, a pesar de ser también un gran premio de Angoulême. Es uno de una generación eh, más del pasado, pero él es un gran caricaturista porque ha trabajado, por ejemplo, en el famoso periódico Charlie Hebdo. Él fue rescatado, digamos, del atentado de 2015. Y y él es uno como de los más conocidos dentro de la caricatura mundial, ¿no? Política, Willem. Y también al final uno de los grandes representantes franceses, digamos, del cómics autobiográfico que se llama Baudouin. Es decir, que él, bueno, él tiene de hecho un estilo muy pictural, como más cerca a a las pinturas que al cómics, pero también hace cómics. Y lo vamos a sacar también a Robert Crumb porque podemos decir que Robert Crumb es uno de los grandes representantes de la autobiográfica dentro del cómics y por ejemplo hasta le dieron como el nombre del Jean-Jacques Rousseau del cómics, ¿no? Porque también hizo sus confesiones. eh, Hasta aquí viene como una historieta de Robert Crumb, se llama The Confession of Robert Crumb, que son las confesiones obviamente de Robert Crumb. Y como lo dice aquí, ¿no? Va a ser confesiones así de muy pervertida, porque bueno, Robert Crumb hasta la fecha es como el gran representante que el que expresa todas sus perversiones dentro de sus cómics, ¿no? Y todos también sus pensamientos, hace sus confesiones realmente, porque intenta decir todo y por ejemplo, no sé si podemos hacer un resumen un poco no sé, como del, del problema que tiene Robert Crumb, porque él enseña que desde como su juventud, no sé, que como en las escuelas, tenía mucho miedo finalmente del ser femenil, tenía muchas ganas, no sé, como de encontrar una chica o de hablar con ella, pero no sabía hacerlo, era un ser obviamente muy tímido. Se representa y todavía es así, muy flaco, muy grandote, pero muy flaco, y le daba miedo, a menos esta época, mucho las mujeres o las chicas. Y aquí se ve como, no sé, como una imagen como que empezó un poco todo. Por ejemplo, esta chica que parece que le está un poco intentando llamar la atención del chico, del tal Robert Crumb de su juventud. Y eso a lo mejor le quedó a Robert Crumb, digamos, hasta su edad de 25. Bueno, creo que nunca había todavía conocido en vivo, en real, a una mujer. Entonces estaba muy como frustrado. Aquí se ve, por ejemplo, en el vagón, está como súper frustrado, pero con mucho vicio, bueno, muchas perversiones dentro de él, obviamente, en este momento.
hasta dentro de estas confesiones, él, bueno, se pone a decir todo lo que piensa la gente y podemos ver que es un ser odioso, ¿no? A pesar de ser pervertido, también está racista, pero en todos los términos es decir que odió tanto los blancos, los negros, los amarillos. Entonces es un ser odioso y lo dice, no sé, o sea, en sus confesiones dice sus problemas o todo su, eh, no sé, como todo su lado negativo. Entonces le sale todo, entonces... eh, está conocido finalmente. Podemos relacionarlo a la fecha tal vez con un escritor francés muy de moda, que de hecho dice todo lo que piensa de gente y a veces choca mucho, ¿no? Y entonces es lo que hace, digamos, Robert Crumb, tanto con sus cómics, ¿no? Habla de todo, digamos, usa la libertad de expresión en todos los sentidos, hasta para decir cosas odiosas, ¿no? Obviamente, este señor que se ha quedado como todos sus vicios adentro de él, no sé, sus perversiones más bien adentro de él, finalmente ha nacido con el tiempo como un tipo de gremlins, ¿no? Que le salió no tanto de la panza, tal vez de la mente, y de hecho se salió adentro de sus cómics. Podemos decir que esos gremlins sería más bien, o este alien sería como más bien este pequeño señorcito que se llama de hecho el señor Snoid. Es decir, es como un pequeño ser muy vicioso, muy malo, eh, que como le dice aquí en esta imagen, ¿no? Él está haciendo todo lo que quiere, ¿no? Y aquí se ve, por ejemplo, sentado en la caja de una mujer muy poderosa, o muy musculosa, perdón, como lo hace Robert Crumb. Es decir, más bien, dentro de finalmente de estas confesiones ha nacido como un pequeño ser maldito, ¿no? Se le nació de tanto oprimir finalmente estos deseos que tiene dentro de él, ¿no? Y si nos damos cuenta, eso es como la estética de Robin Hood, más bien como a sus inicios, ¿no? Porque hasta en sus animalitos, bueno, luego va a ser como animalitos que a veces están como... eh, eh, dando como se acaparan finalmente estos otros animales o otros seres más femenil que son muy grandote, muy musculosos, finalmente le hacen trampa, ¿no? Como se ve aquí, que sería como los ancestros de Fuzzy el conejo. Y hasta la famosa obra de Robert Crumb, de este famoso gatito Fritz, que finalmente es un animal muy pequeño, pero finalmente que hace, por ejemplo, violencia a este otro animal más poderoso que parece un avestruz. Aquí, por ejemplo, le doy nada más como uno de los últimos momentos de la vida de Fritz, el gato, que fue una obra la más conocida, ya sé, de Robert Crumb, pero cuando se convirtió al cine, digamos que Robert Crumb dijo que no era exactamente el personaje que había hecho él, y entonces él decidió representar al final la carrera de Fritz el gato, representarlo como él, como finalmente un actor de cine, que ya no era tanto digamos, el hijo de Robert Crumb o la creación de Robert Crumb, y finalmente de una manera un poco muy como el poder que tiene el artista con sus obras, decidió más bien en este momento de asesinar Fritz the Cat, ¿no? Para uno de los personajes femeniles, que es el avestruz que le está asesinando finalmente. Ha decidido matar a su propio personaje, lo más famoso, ¿no? Y también, como lo decía, el Fritz el gato se ve como chiquito, un animal normalmente como un poco precioso de los que son los gatos, y lo matan como la representación, como siempre que hizo, por ejemplo, Robert Crumb de las mujeres, es decir, mujeres muy charpente, como se decía en francés, es decir, es como tiene un cuerpo hasta tal vez masculino, pero como muy musculoso, ¿no? Muy poderoso, ¿no? Es como, eso hace parte un poco del panteón de la imaginación de Robert Crumb, ¿no? De las mujeres así poderosas. De hecho, nació eso con una de sus primeras obras, donde el propio Robert Crumb había representado su propia mujer de aquella época que se llama Dana, no sé si se acuerdan, y que era así media fuerte, y así la ha representado. Hasta él dice que fue como un regalo, como no sé, como algo para ligarla, que le había obsequiado toda esta obra del famoso Yuyum Book. Esta historia, de hecho, es otra historia de un animal chiquitito, así se ve como una rana, que intenta ligarse con
una gigante. Es decir, que obviamente eso también es adaptación de la literatura. No sé si conocen, obviamente conocen, digo, Jack y las habichuelas mágicas. Aquí, por ejemplo, ha cambiado un poco Robert Crumb el sentido de la historia, nada más que el personaje principal no es un niño, sino una rana. Y el gigante no es un gigante, sino una giganta, no sé, una mujer gigante más bien. Y obviamente hay como algo de, no sé, como de deseo y no sé, como de peligro, un poco como en varias historias de Robert Crumb, porque tanto la rana desea esta gigante, pero esta gigante si se quiere comer a la rana. Entonces, finalmente podemos ver que a pesar de todas las perversiones de Robert Crumb, finalmente hay como todo también una idea que hasta Alta Robert Crumb también ha recopilado de sus referencias también de literatura, ¿no? Porque podemos ver que también es un gran nombre también de las adaptaciones literarias, tanto que, bueno, ha empezado como obviamente este tipo de adaptación de Jack y las habichuelas mágicas, pero también como va un poco madurar su carrera, el señor Robert Crumb ya va a adaptar grandes nombres de la literatura y que también tiene muchísimo que ver, obviamente, con el tal Robert Crumb. Aquí se ve, por ejemplo, una adaptación de El artista del hombre, del tal Franz Kafka, que de hecho podemos decir que hay muchas similitudes con la biografía de Franz Kafka y de la biografía de Robert Crumb, porque juntos, bueno, físicamente eran más bien como flaquitos y siempre, digamos que los dos tienen como las imágenes de las mujeres como seres más poderosas. Aquí se ve, por ejemplo, las dos mujeres que está tomando finalmente a la mano el artista del hambre, ¿no? Que es una historia de Franz Kafka, pero también al mismo tiempo podría ser las mujeres de Franz Kafka que lo lleva porque él también estaba muy enfermo al final de su vida y entonces podría ser también algo biográfico dentro de la historia de Franz Kafka, pero al mismo tiempo este flaquito puede ser obviamente el cuerpo del tal Robert Crumb, ¿no? Franz Kafka tenía como una relación muy, hasta mala, siento, con su papá, ¿no? Hasta le escribió toda una carta muy famosa, de hecho, dentro de las obras de Franz Kafka. Y al mismo tiempo también Robert Crumb tenía como un papá muy un poco de mala onda militar, ¿no? Hasta dice, él hacía, como podemos decir, él estaba, eh, daba miedo a sus hijos, el papá de Robert Crumb, porque decía, pues sí, yo en la guerra contra los japoneses yo maté, o no sé, como 50 100 personas, así como un lanzallamas, así. Entonces, él era como un personaje un poco, yo siento, negativo, que daba miedo a sus niños, ¿no? Como un ser muy militar, entonces muy estricto, ¿no? Que daba muchísimo miedo, obviamente, a Robert Crumb. O sea, no tiene buenos recuerdos, creo, con su papá, ¿no? Tanto como Franz Kafka. Una de sus obras más famosas hasta la fecha es el Génesis, ¿no? Adaptado por Robert Crumb. Finalmente es una manera, todavía, bueno, se ve una imagen del padre, sí, muy poderosa, pero finalmente es una manera también de poner, obviamente, de sacar, obviamente, otra vez todos los toques eróticos que podía tener también la Biblia, digamos, como dentro del Génesis, eh, como lo había pensado también a veces, por ejemplo, Alex, el personaje de la película de la naranja mecánica, ¿no? Que se imaginaba un poco todo el erotismo que lleva de vez en cuando la Biblia. Entonces es una manera finalmente como está retomada por Robert Crumb, le va a resacar. Obviamente un poco el erotismo que tiene este libro, un poco la violencia también, y también nos va a tratar de otros personajes que no sé cómo que no se queda muchísimo en mente, ¿no? Como los famosos Mathusalem, ¿no? Que vivió un par de años, como más de 100 años, y tanto como otros personajes que se ven en Joseph, Isaac, tanto personajes de Génesis que no están tan famosos, digamos, que no eran tan famosos. Entonces, como decía, así sobresale el erotismo, ¿no? De Adán y Eva, ¿no? Dentro del jardín de Adena. También resale como la violencia y también como este famoso momento, ¿no? que hubo en la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y eso podemos sentir que ha inspirado muchísimo a Robert Crumb estos momentos, ¿no?
También otro gran nombre de la literatura existencialista, ¿no? Si la podemos poner en paralela en Kafka, será la literatura de, por ejemplo, del tal Jean-Paul Sartre. Y aquí es una de la adaptación que se llama La Nausea, ¿no? De Robert Crumb, donde retoma un poco la historia, ¿no? De esta novela, que es el inicio, de hecho, de la idea existencialista del tal Jean-Paul Sartre. Y aquí se ve, de hecho, si estamos leyendo este cómic, se ve que podemos tener tal vez un poco de náusea, porque se ve hasta cada viñeta no está un poco como así mareada dentro de este cómic. Y aquí se ve, por ejemplo, el personaje principal está hizo la náusea, pero le agrega como hacia Robert Crumb dentro de, las historias de Franz Kafka, no le agrega obviamente cosas autobiográficas, pero aquí también, o le agrega cosas biográficas. Aquí se ve que el personaje principal es el mismo Jean-Paul Sartre, porque hasta tiene estrabismo. Uno de los trabajos más personal, yo siento, que se llama El Señor Nostalgia. Este trabajo que ha hecho, como decía Robert Crumb, bueno, a pesar de tener como un papel de que ser Jean-Jacques Rousseau de del cómics, también, bueno, es un gran adaptador de obra de literatura, pero también es un gran columnista, ¿no? O podemos decir en francés, chroniqueur, o él le encanta, por ejemplo, estos términos de crónica. Aquí se ve muy bien, por ejemplo, en este ejemplo, que aquí habla de su nostalgia, ¿no? De los años 30, del inicio del jazz, y aquí podemos ver que como el ser humano se ha empoderado de la naturaleza, no nada más con dibujos, se ve que está haciendo finalmente su crónica acerca de una esquina, ¿no? De un pueblo, una pequeña ciudad de Estados Unidos, ¿no? Él ha hecho muchos retratos de la sociedad de Estados Unidos, ¿no? A pesar de ser muy, como podemos decir, como un misántropo, ¿no? Porque vemos que es un ser odioso que odia a toda gente, pero no sé, como todavía tiene la mirada de criticar esta sociedad de Estados Unidos, de Norte de América, pero a pesar de eso, como podemos pensar que es un ser odioso, racista, que dice, habla mal de todos y todos los pueblos, también él, por su amor de jazz, de blues también, hizo muchos retratos de artistas negros del jazz, del blues, ¿no? Aquí se ve a Patton, ¿no? Que es uno de los artistas desconocidos de la historia de blues y de jazz, ¿no? Y él tiene un amor profundo por la música, el señor Crumb, hasta él toca instrumentos viejitos y él también hizo un montón de retratos de estos artistas del blues y del jazz desconocidos y también ha dibujado un par de discos. Él también se califica como coleccionista, el señor Crumb, es decir, que hay, dentro de Mr. Nostalgia también hay episodios muy tiernos donde él va en todas las casas de la gente pobre de los barrios, por ejemplo, de Mississippi, y le toca cada puerta y le está pidiendo si todavía tiene estos famosos discos, ¿no? De los años 30 de estos famosos artistas. Entonces hay historias muy interesantes dentro de Mr. Nostalgia, por ejemplo, de parte de Robert Crumb, ¿no? Que podemos pensar que era el ser odioso racista, pero no, al final no. Obviamente, finalmente defiende todas las culturas y hay que ver más allá, finalmente, de su primera imagen, ¿no? De odioso. Finalmente tiene un gran corazón y un gran interés, ¿no? Por todo tipo de cultura. Y acabamos con no es tan un biopic, pero suena como un documental biopic a lo mejor, sobre Crumb, que se llama Crumb, finalmente. Se dice que está producido por David Lynch, no está tan cierto. Pidieron a David Lynch de prestar su nombre, porque es un gran nombre del cine. Del cine surrealista o del cine de arte más bien, entonces le pidieron su nombre, ¿no? Para ayudar tal vez la producción, pero no está tan cierto. Lo más cierto es que sí, David Lynch, dentro de este documental vemos obviamente Charles Crumb, eh, el hermano de Robert Crumb. Como decía, este hermano empezó como de joven a hacer muchos cómics, pero no tuvo la carrera de Robert, como sabemos, porque como lo explica Robert
en este documental, porque Robert Crumb es un personaje también del documental que nos acompaña finalmente, o que acompañamos más bien, y lo acompañamos en la casa del Charles Crumb y hablan de sus pasados dentro del cómics, como de joven fanáticos de cómics, y ahí explica que Charles, tal vez Charles y Alan tenían como un arte más desarrollado de Robert a la misma época, pero se perdía este talento finalmente como en un, no sé, como un vicio artístico tal vez, de poner personajes con ropas sofisticadas demasiada o que aplastar a sus personajes con diálogos o con otro, finalmente, otro herramienta del cómics, ¿no? Y este señor es este señor que digamos que hasta el tal David Lynch está muy fan de este tipo de artista extremo que finalmente va a matar su propio arte haciendo, siguiendo finalmente su su propia visión de arte le mata finalmente su propio arte. Eso también puede ser una imagen similar, no sé, a un personaje de Balzac, ¿no? El señor Fraunhofer, que parece como un enorme un crítico de arte muy poderoso, pero cuando él enseña su obra, nadie la entiende porque tal vez está tan desarrollada artísticamente que nadie la puede ver o nadie le ve algo finalmente por ser tan artístico. Eso puede ser como un señor Fraunhofer de nuestra época que hasta tan poderoso o tan genio que nadie lo va a entender y finalmente se va a quedar con sus detalles y le va a matar finalmente más bien no tanto su arte o más bien su carrera de artista. Seguimos entonces al tal Robert Crumb, aquí está, y por ejemplo podemos ver en este documental que él conoce puros ser pervertidos como él al final, y a lo mejor son estos seres que le han nutrido muchísimo su arte. Por ejemplo, aquí se le ve como un tipo de, no sé, como malad mental, que a él le importa, es como un perverso acosador que le encantaba, por ejemplo, quitar las faldas de las jovencitas. Y, eh, y entonces me acuerdo desde el documental que está diciendo, un momento le quita la falda y se ve salir como, no sé, como un pequeño durazno. Entonces él está pensando como la cosa, como un arte. Entonces también es también otro debate a lo mejor entre qué es la libertad de expresión y qué es el acoso, qué es la violencia. Entonces estos seres, bueno, pervertidos, enfermos, han inspirado obviamente, podemos pensar que ha inspirado mucho a Robert Crumb, porque aquí se parece que en esta película está uno de sus conocidos o amigos del tal Robert Crumb, ¿no? Entonces, finalmente Robert Crumb no nació solo, pero sino nació también con todos sus, bueno, a su hermano artista y también con sus conocidos pervertidos que fueron como algo que nutrieron muchísimo el arte de Robert Crumb, la perversión de Robert Crumb. Bueno, hasta el 1999 Robert Crumb ya recibió el Gran Premio de Ciudad de Angoulême, ¿no? Que es como el equivalente a este festival, el Festival de Cannes para los cómics. Y como los ganadores de este festival, luego el año que viene tienen que hacer una gran exposición. Entonces hicieron en Angoulême esta exposición que decía quién le teme a Robert Crumb, porque como lo decía, no, se veía al inicio su cara como ser odioso, como racista, misógina, obviamente, porque está una de las grandes como pensadora del cómics femenil que se llama Tina Robbins, también gran artista de cómics femenil o hasta feminista, que hacía también una revista con Aline Kominsky. Había dicho, había criticado muchísimo a Robert Crumb durante su carrera y lo chistoso es que también que Robert Crumb participó a veces en revista de Trina Robbins y también invitó a Trina Robbins a sus revistas. Entonces, bueno, al día de hoy no sé cómo va la pelea, pero de hecho de eso trata, ¿no? De qué es la libertad de expresión, ¿no? Hasta qué momento podemos usar de nuestra libertad de expresión y a qué momento es un delito, ¿no? Finalmente, habló mucho de eso, finalmente, el trabajo de tanto de Robert Crumb y de Trina Robbins. Y también yo sé que también Robert Crumb trató muchísimo, por ejemplo, en un cómic que se llama Señor 60s, es decir, habla todos los que había ocurrido más o menos en los años 60, ¿no? Como columnista, y trata muchísimo también
como podemos decir, del movimiento feminista. Entonces creo que Robert Crumb todavía tiene la inteligencia, ¿no?, para respetar a las personas, pero también ha usado muchísimo de su libertad de expresión y a pesar que le reconocemos como un pervertido, creo que todavía él es todavía un gran artista y creo que, bueno, hay diferencia entre expresar su arte y ser alguien realmente odioso. Aquí una de sus últimas grandes exposiciones fue adentro del Museo de Arte Moderno de París. Y bueno, tuve la oportunidad de ver también esta gran exposición que me gustó mucho, que se llama The Showground del Underground, su inicio de carrera con Zap Comics, a la Genèse, hasta la Génesis, que es como más o menos su último trabajo, lo más desarrollado tal vez. Y aquí obviamente se representa de chiquititos como niño como, eso es como un deseo, una perversión infantil, ¿no? Eso es como el niño que se agarra como su mamá, y obviamente su mamá es más grande o más poderosa, y eso es realmente algo que define al tal Robert Crumb. Aquí se ve, por ejemplo, dentro de la exposición. Yo tuve la oportunidad también de encontrarlo en la calle, digamos, un par de días, un par de semanas, un par de meses después de esta gran exposición, porque él vive en Francia, en un pueblito al sur de Francia que se llama Sauve. eh, Como él vive muy retirado, a pesar de ser un gran artista del cómics mundial, y yo tuve la oportunidad de encontrarlo. Yo estaba en mi bicicleta y yo paré la bicicleta para verlo, y era como mi gran, no sé, como un gran mi gran referencia de cómics. Y yo lo saludé, pero yo encontré un señor un poco muy seco. Creo que a lo mejor había visto un par de grandes, como de fanáticos que le habían a lo mejor fastidiado. Entonces me saludó de manera muy amable, muy formal. Y ya, un gusto. Ella se fue, así se fue en sus cosas. Entonces me fue un poco decepcionado, pero finalmente así debe ser. Un gran artista no tiene tiempo no puede tener tiempo de pasar tiempo con todos sus fanáticos, pero bueno, me dio gusto reconocerlo más bien, pero yo sé que también es un señor todavía muy tímido y que no va a muchos, a pesar de este momento, pero no va a no va a muchos festivales, tanto como del San Diego, por ejemplo. Él más bien es como un señor retirado en su pueblo en Francia, entonces no quiere que lo fastidiamos mucho, yo siento. Pero bueno, ya aquí vamos a terminar con unos de sus últimas obras, que de hecho ha hecho junto con su mujer, Aline Kominsky, para decir que también respeta a las mujeres. No es tan misógino, yo digo, de hacer un cómic junto con su mujer. Yo siento que también es finalmente un trabajo muy abierto y se me ha dicho, háblame de amor. De hecho, creo que hasta la fecha lo hace con tres lápiz, es decir, como aquí se reconoce su lápiz, su arte. También lo hace Aline Kominsky, también es un artista del underground del cómics, que también él se representa con su propio lápiz, se representa ella misma con sus propios dibujos, dentro del mismo cómics. Y también aquí viene la hija, y yo creo que hasta la fecha la hija ya está también empezando sus dibujos, entonces ahora están haciendo cómics con tres manos. Es un poco curioso, pero así existe. Y aquí se ve que es más, obviamente sigue su vaina autobiográfica, pero también está un poco, digamos, como aceptando los demás, porque acepta, digamos, las mujeres, no en sentido como de perversión, sino como de diálogo exactamente, alrededor de la mesa. Es un verdadero banquete platónico. Y aquí al final, bueno, vamos a acabar con este último, bueno, con lo que está atrás de este libro, que aquí se ve, obviamente se queda con su ideas un poco infantil de la vida, es decir, que él le gusta como las mujeres poderosas, que lo lleva, aquí su mujer la lleva, pero también hace chiste, puede hacer todavía chiste, no sé si son racistas, pero chiste saca de las etnias. Por ejemplo, aquí dice, juif más goy es goy, es decir, como judío más goy, es como los judíos así llaman los que no son judíos. Dicen el judío más el goy hacen la felicidad, entonces es como chiste finalmente, que hablan de eso, ¿no? Que sí se pueden finalmente todavía chistear, obviamente del otro, se puede hablar de sus perversiones. Entonces, bueno, al final es como
No podemos decir, podemos acabar así, con un mensaje de amor al final, ¿no? De amor a la libertad de expresión, tal vez. Entonces, bueno, les dejo con Robert Crumb y espero verlos pronto, ya por hablar de muchas otras cosas, tal vez de la famosa asociación y otro artista también dentro de esta asociación, y también a tratar de todos los premiados de este Festival Internacional del Cómics de Angoulême. Muchísimas gracias.